al límite de su capacidad. Para 1860, California llevaba una década como estado, pero a menudo se sentía más como un primo lejano que como un hermano. La mitad oriental del país bullía con ciudades, telégrafos y ferrocarriles, mientras que el oeste permanecía agreste, remoto y dolorosamente desconectado. Una carta enviada de Nueva York a San Francisco podía tardar de 3 a 4 semanas en llegar, y eso si tenía la suerte de no perderse en tormentas, retrasos o bandidos. Y si llegaba, claro que sí. Las rutas postales de la época eran tortuosas e ineficientes. La ruta más común consistía en transportar el correo a través del Atlántico hasta el Istmo de Panamá, por tierra y luego por el Pacífico. Era un viaje plagado de retrasos, enfermedades tropicales y problemas logísticos. Por otro lado, la ruta terrestre en diligencia era lenta, peligrosa y a menudo implicaba caminos embarrados, pasos nevados, emboscadas de forajidos y territorio hostil. El retraso fue más que un simple inconveniente, fue un problema político. El gobierno federal temía que California, cada vez más aislada, comenzara a perder su espíritu o su lealtad. En un momento en que la secesión se avecinaba, mantener la unidad continental era más que un ideal, era un imperativo. Así que emprendedores y pioneros comenzaron a idear ideas audaces. Ninguna fue más audaz que crear un sistema de relevos aprovechando algo que el oeste americano tenía en abundancia: terrenos abiertos y caballos veloces. Si jinetes expertos pudieran galopar por todo el país por turnos, cambiando de caballo cada 16 o 24 kilómetros, tal vez, solo tal vez, podrían acortar el tiempo de respuesta de semanas a tan solo 10 días. Era una propuesta descabellada. La ruta se extendería casi 3.200 kilómetros desde San Joseph, Missouri, hasta Sacramento, California. Cruzaría montañas, desiertos, ríos y terrenos apenas cartografiados. Habría un calor abrasador, noches gélidas y el peligro constante de emboscadas. Pero si tenía éxito, sería la ruta más rápida entre Oriente y Occidente. El problema era evidente. Estados Unidos crecía más rápido que su infraestructura. Y así, con una combinación de desesperación, ambición y una fuerte dosis de audacia fronteriza, una solución se adentró en la historia caballo a caballo. El Pony Express estaba a punto de nacer. El Pony Express no surgió de las cenizas. Fue la idea original y la audacia de 3 ambiciosos empresarios de una empresa de transporte de mercancías y diligencias, un trío que lo sabía todo. Originarios de Missouri, William H. Russell, Alexander Major y William B. Weddell ya eran veteranos del transporte terrestre por el salvaje oeste. Pero en 1860 se propusieron algo mucho más radical: acelerar al máximo el envío de correo a California. Russell, en particular, sentía la presión. Su reputación peligraba debido a escándalos financieros y proyectos que fracasaban más rápido que un caballo cojo. Para él, el Pony Express no era solo un servicio patriótico, sino también una salvación personal, una forma de limpiar su nombre y congraciarse con el gobierno. Si lograban demostrar que su sistema de retransmisión funcionaba, esperaban obtener un lucrativo contrato postal federal. Alexander Major era un maestro de la logística. Dedicado, meticuloso y algo ordenado, exigía disciplina a sus hombres, incluso obligándolos a jurar no beber ni decir palabrotas. Algo difícil en Occidente, pero lo intentó. También diseñó un sistema altamente organizado: estaciones cada 16 o 24 kilómetros, estaciones principales más grandes cada 120 o 160 kilómetros y una operación mantenida con precisión casi militar. William B. Weddell, el más discreto del trío,
fue el responsable legal y financiero. Mientras Russell vendía el sueño y Major orquestaba el caos, Weddell llevaba la contabilidad y se aseguraba de que la empresa no quebrara, al menos por un tiempo. Juntos invirtieron cientos de miles de dólares en el proyecto. Compraron más de 400 caballos, contrataron a más de 80 jinetes y construyeron unas 190 estaciones en las zonas más remotas del país. Sabían que era una apuesta arriesgada, sabían que el camino sería difícil, pero también sabían que quien resolviera esta crisis de comunicaciones tendría un lugar en la historia estadounidense. Así, sin un céntimo de financiación gubernamental, lanzaron el servicio ellos mismos. Fue una decisión audaz, financieramente imprudente y logísticamente suicida, pero profundamente simbólica de la resiliencia del espíritu estadounidense. En abril de 1860, el Pony Express estaba listo para partir. La carrera contra el tiempo y el terreno había comenzado. Crear, para ser justos, no siempre son malos, a veces incluso son bastante buenos. Imagina nabos rallados, ojalá suaves, mezclados con un poco de huevo, quizá miel o frutos secos si el cocinero es generoso, y luego horneados en una costra de harina, agua y mucha ambición. El resultado, sorprendentemente comestible. En su mejor momento, es cálido, ligeramente dulce y con una agradable sensación a pudín de verduras y campo. En su peor momento, sabe como si alguien hubiera confundido pienso con ingredientes para un pastel y lo hubiera preparado de todos modos. Las tortas de nabo eran populares por dos razones principales. Eran baratas y la masa podía ocultar muchos defectos. No importaba mucho si estaban demasiado cocidas, crudas o sospechosamente amargas. Una vez rellenas y rociadas con miel, se transformaban en un ambicioso plato campesino. ¿Era una tarta de queso? Number. Pero se esforzaba mucho, y en la Europa medieval el esfuerzo merecía la pena. Se pueden encontrar en ferias, banquetes y, sobre todo, en monasterios fervientes, donde los monjes tienen demasiado tiempo libre y demasiadas verduras. Algunas recetas incluyen especias, nuez moscada si el monasterio está inundado de oro, pimienta si el chef es neutral en cuanto al caótico. A veces incluso aparecen pasas, lo que no hace más que aumentar la confusión general. La nobleza no comía pastel de nabo, a menos que fueran sencillos por diversión o fingieran simpatizar con las masas por motivos políticos. Pero para todos los demás era un postre. Bueno, más bien una idea de postre envuelta en masa. E incluso con esa lógica cuestionable, el pastel de nabo persistió. A la gente le gustaba, o al menos no lo suficiente como para dejar de hacerlo. Era barato, saciante y ligeramente dulce, lo que, para los estándares medievales, lo convirtió en una revolución culinaria. Ahora bien, si hubiera que coronar a un plato como el más valioso de la comida reconfortante medieval, ese título sería para el pastel de carne, un pastel relleno de carne especiada, envuelto en una masa doblada y horneado hasta dorarse o quemarse. Básicamente, un pastel medieval caliente, sin microondas y con una auténtica sensación de peligro. La belleza del muffin residía en su portabilidad. Se podía comer en el camino, en el campo o mientras se presenciaba una ejecución pública, según el humor del día. Envueltos en una gruesa masa, se mantenían calientes un rato y protegían el interior del polvo, los ratones y algún que otro estornudo campesino. Pero hablemos del relleno. Carne, en este caso, es un concepto flexible. Si vives cerca de una granja o un coto de caza, podrías optar por cerdo, cordero o venado. La carne es fácil de identificar. Por lo demás, las opciones son mucho más variadas,
conejo, paloma, anguila, erizo. Cualquier cosa con patas o textura resbaladiza se puede picar, sazonar y esconder en una masa con una negación plausible. Las especias realzan el sabor, o mejor dicho, lo restan. La pimienta, la salvia y el ajo son comunes, pero no pueden disimular el hecho de que la carne lleva demasiado tiempo guardada. Pero en una época en la que la refrigeración era ciencia ficción y los almuerzos eran básicamente pan y cebolla, un pastel relleno parecía un lujo. Incluso hay versiones vegetarianas, con verduras, puerros o queso, para días de ayuno o para los más piadosos. Pero no se equivoquen, las carnes son las protagonistas, grasientas, cálidas y reconfortantes. No preguntas qué llevan, simplemente las comes y rezas para que el cocinero esté de buen humor ese día. Y sí, a veces la gente marcaba la masa con iniciales o símbolos para reclamar su propiedad, sobre todo entre mineros y trabajadores. En algunas zonas, la masa era más gruesa en un borde para poder sostenerla con las manos sin lavar y luego arrojarla a los espíritus, o, más realista, a las ratas. ¿Son deliciosos? Normalmente. ¿Son un misterio? Siempre. Pero ahí está el encanto. No comes un pastel de carne para sentirte seguro. Lo comes porque sabe bien y estás dispuesto a aceptar las consecuencias. Y hablando de consecuencias, en una época en la que cepillarse los dientes significa enjuagarse la boca con vino y cruzar los brazos, las semillas de hinojo confitadas son lo más parecido a una menta para el aliento. Pequeñas, dulces y ligeramente herbales, son mitad caramelo, mitad digestivo y una amenaza dental. Todo en uno. Si tienes tanta confianza, rómpete el mer. Qué complicado, no se muerde una semilla de hinojo confitada sin más. Se prueba con cuidado, se muerde despacio, se escucha atentamente cualquier grieta sospechosa y luego se lanza. Es una situación de riesgo-recompensa constante. Mientras los ricos se los tragan como si fueran tic-tacs medievales, la gente común, con suerte, cae en la trampa de comprar versiones baratas, a menudo con miel, hierbas trituradas y un vago optimismo. No es lo mismo, pero sirve para fingir. En el gran desfile de dulces medievales, las semillas de hinojo eran pequeños dulces con un sabor intenso. No llenaban el estómago, pero dejaban un agradable sabor de boca y creaban la ilusión de exquisitez, incluso cuando uno estaba cubierto de barro y aún tenía grasa de ganso en la túnica. Si los postres medievales tuvieran un hijo predilecto, ese sería el pastel de miel. Dulce, denso y con una asombrosa capacidad para desafiar todo menos tus expectativas. El pastel de miel era lo que sucedía cuando los panaderos se volvían ambiciosos y el azúcar aún se guardaba en el tesoro del castillo. La miel era el endulzante del pueblo. Suponiendo que el pueblo tuviera abejas, tuviera acceso a ellas, o no temiera trepar a un árbol y que le picaran en la cara. Estos pasteles se hacían típicamente con harina, agua y generosas cucharadas de miel. O al menos lo que se consideraba cucharas en una época en que las cucharas se usaban a menudo para las peleas entre hermanos. El resultado, un pastel masticable y firme que podía ser un delicioso refrigerio o un tope de puerta improvisado, dependiendo de cuánto tiempo permaneciera cerca de la chimenea. A veces se añadían especias si la familia se sentía adinerada o quería presumir. La nuez moscada, el clavo o la canela podían darle a un pastel de miel un toque especial. Y por especial nos referimos a la capacidad de tener a todo el pueblo hablando de tu receta durante una semana. También se añadía fruta seca, siempre que no hubiera sido robada por un niño del pueblo o convertida en vino. Los pasteles de miel eran populares en fiestas, festivales y bodas.
principalmente porque se podían preparar con antelación, no se estropeaban fácilmente y resistían a las caídas, pisadas o lanzamientos durante una pelea de bocadillos. También se usan como regalos, sobornos y a veces como declaraciones pasivo-agresivas. Mira, te hice esto. Qué dulce, tan impropio de ti. Estructuralmente no son lo que se llamaría delicados. Muchos parecen ladrillos apretados. Cortarlos requiere un cuchillo resistente y la silenciosa esperanza de que nadie te haya visto forcejear. Comerlos es más fácil. Eso sí, no esperes un bocado blando. Estos pasteles fueron hechos para la vida medieval. Duros, masticables y cubiertos de suficiente miel pegajosa como para que tus manos se sientan como si acabaran de perder una batalla contra una colmena. Pero son satisfactorios. Tienen un sabor cálido y a nuez, como esos raros momentos en los que no estás masticando cebada salada o ahuyentando ratones de la despensa. Son una delicia recubierta de azúcar, con la justa masticabilidad para contar como ejercicio. Pieles de pescado fritas, quizás el aperitivo más sorprendentemente delicioso surgido de una cultura que también consideraba buena idea las tartas de anguila. Estas tiras de pescado crujientes y saladas no son atractivas, pero sí efectivas. Sin desperdicio, sin privaciones, sobre todo cuando se prepara un pescado que, francamente, huele a que te está juzgando. Seamos sinceros, nadie pretendía inventar esto. Probablemente algún cocinero frugal se quedó mirando un montón de pieles de pescado desechadas y pensó, ¿y si las freímos? Un poco de grasa caliente después, y se hizo historia, o al menos algo vagamente comestible. Las pieles de pescado abundaban, sobre todo en los pueblos costeros o cerca de los ríos, donde arenque, bacalao o lo que se sacara del agua se preparaba al instante. La carne se usaba para guisos, las cabezas para bagres y la piel se echaba en una sartén con aceite hirviendo y se freía hasta que se rendía. El resultado es sorprendentemente adictivo. Un bocadillo fino y crujiente que suena a hojas secas, pero sabe a océano concentrado. Un poco de sal le da un toque especial. Un poco de ajo o hierbas aromáticas. Sí, ahora estás flirteando con la excelencia culinaria. Estos chicharrones no solo son deliciosos, son prácticos, ligeros, no perecederos, más o menos, y ricos en grasa. Justo lo que ansiaba un cuerpo medieval después de un día acarreando leña o cuidando ovejas de las ovejas de otros. Los soldados los empacaban, los marineros vivían de ellos, los campesinos los vendían a la salida de las tabernas por unos centavos, y la satisfacción de dar de beber a los borrachos mientras conversaban. ¿Aún tienen escamas a veces? Sí. ¿Se retuercen de vez en cuando en formas extrañas que te hacen cuestionar tus decisiones vitales? Sí. Pero para los estándares medievales son crujientes, deliciosas y es poco probable que causen disentería. La única pega, el olor. Estas cosas pueden anunciar su presencia a 3 cabañas de distancia. Si fríes una tanda dentro, tu casa olerá a la colada de Poseidón durante una semana. Pero te lo perdonaré, porque saben bien. Cuando la vida te da pan duro y cerveza fría, no lloras. Preparas el tentempié medieval por excelencia, pan empapado en cerveza. Conocido también como soufflé o tostada, esta humilde creación es la comida reconfortante original. Piensa en una tostada francesa, pero sin huevos, azúcar, canela ni salsa. Así funciona. Tomas el pan de ayer, el que podría usarse como material de construcción, y lo sumerges en un tazón de cerveza. Esta no es una cerveza artesanal delicada con notas cítricas y amargor, no. Es una cerveza medieval pálida y baja en alcohol, elaborada en la trastienda
llena de humo de alguien con los estándares de higiene de una lechuza común. El pan absorbe la cerveza como una esponja de dudosa fiabilidad, se ablanda, se expande y se transforma, pasando de ser una roca a algo vagamente comestible. ¿Es buena en el momento adecuado, con el ánimo adecuado y con pocas expectativas? Bueno, más o menos. Es cálida, con sabor a pan y con el ligero amargor del grano fermentado, lo que significa que no resulta directamente ofensiva al paladar. Este refrigerio es particularmente popular entre la clase trabajadora, que no tiene tiempo para múltiples platos o cubiertos, pero necesita calorías sin ser repugnante. El pan empapado en cerveza es rápido, sustancioso y lo suficientemente engorroso como para sentirse como un verdadero descanso de la rutina diaria. A veces, la gente le añade ingredientes adicionales, algunas hierbas, un poco de queso o un huevo frito, si las gallinas están de buen humor esa mañana. En días festivos, incluso se podía comprar pan empapado en cerveza especiada, lo que básicamente significaba que el chef encontró nuez moscada y se inspiró. Y como muchos platos medievales, tenía una doble función. No era solo comida, sino también una forma de prolongar el tiempo de cocción. ¿Pan demasiado duro para masticar? Simplemente remójalo. ¿Cerveza que se está echando a perder? Echa cerveza sobre el pan y finge que fue intencional. El desperdicio es para aficionados. La única pega es que no es fácil de transportar. Una vez empapado, el pan se vuelve una papilla blanda. Cómelo rápido o corre el riesgo de acabar con un bizcocho blando en el plato y una antigua metáfora culinaria de la decepción. Sin embargo, para una tarde fría junto al fuego, no hay nada mejor que una rebanada de pan con cerveza y un momento de paz. Si alguna vez has visto una rebanada de pan y has pensado que sabría mejor mojada en vino, enhorabuena. Tú y la aristocracia medieval tenéis algo en común. Las hogazas empapadas en vino eran uno de los aperitivos medievales más exquisitos o quizás absurdos. Un postre, técnicamente, o quizás una experiencia. El concepto es sencillo. Se toma pan, idealmente tostado, o al menos no del todo duro, y se moja en vino. No cualquier vino, por supuesto. Normalmente añejo, dulce o especiado, algo cálido, aromático, que apenas disimula que ha estado en una tinaja de barro desde la última cosecha. Una vez que el pan se ha empapado lo suficiente, se sirve como un manjar suave y fácil de comer con cuchara. La aristocracia lo llama elegante. Todos los demás se preguntan en secreto si al chef simplemente se le han acabado las ideas. Esto no es un aperitivo. Es el tipo de plato que se come muy despacio con cuchara mientras se finge que te interesa la música medieval. Aparecen banquetes, comidas compartidas y cenas incómodas donde nadie quiere hablar de política. Así que en su lugar se reparten hogazas de pan empapadas en el cáliz. Bien hechas, las hogazas de pan empapadas en vino son cálidas, reconfortantes y ligeramente embriagantes. Un final reconfortante para una comida abundante. El vino añade riqueza, el pan textura y las especias te hacen sentir como si fueras parte de algo más refinado de lo que realmente es. Mal hechas, son como pan remojado en un tazón. Ninguna canela puede ocultar la sensación de estar masticando un error medieval. A veces se añaden frutos secos o nueces para darle un toque picante. A veces queso y a veces un huevo entero. En ese punto, deja de ser un refrigerio y se convierte en un juego de adivinanzas culinario. Los campesinos hacían sus propias versiones, a menudo con vinagre barato o cerveza en lugar de vino. No era un postre. Era una cena o un desayuno, o como se llame la comida que te deja lleno y confundido.
Aún así, las hogazas empapadas en vino tenían su atractivo. Eran cálidas, saciaban y ofrecían a la gente medieval un pequeño capricho, incluso si tenían sabor a esponja empapada en mohoso arrepentimiento. En la Edad Media, la fruta seca era un capricho preciado, dulce, exótica y lo suficientemente duradera como para durar toda una cruzada. Pero seamos claros, esta no es la típica mezcla de frutos secos, moderna y bellamente empaquetada. La fruta seca medieval tenía un propósito: la longevidad. El sabor es opcional, la textura masticable, el daño dental casi una certeza. Empecemos por lo básico. Tienes los sospechosos habituales: pasas, higos, dátiles y, si de verdad te gusta, ciruelas importadas. Estas frutas habían sido secadas al sol, ahumadas o, en algunos casos, simplemente olvidadas en el estante hasta que ya no calificaban como jugosas. Eran arrugadas, duras y alarmantemente densas, como una cápsula del tiempo comestible de la última cosecha. Lo bueno, la fruta seca era dulce, realmente dulce. El azúcar concentrado transformaba estos pequeños trozos arrugados en dulces medievales. Los nobles los adoraban, los monjes los atesoraban y los niños los veían como un raro desecho de la cocina. Lo malo, masticarlas es como luchar contra los músculos de la mandíbula. Los higos tienen semillas que se usaban como hilo dental en la Edad Media. Los dátiles son tan pegajosos que pegan los dientes. Las pasas se quedan pegadas a los dientes durante horas. No existe el refrigerio tranquilo. Sin embargo, la fruta seca tiene su encanto. Se usa en pasteles, se añade a las gachas o se pica y se mezcla con pasteles de miel para crear la ilusión de variedad. Los ricos la rebozaban en harina, la sumergían en agua de rosas o la remojaban en vino, como intentar impresionar a un visitante de Florencia. Para la persona promedio, comprar fruta seca es una ocasión especial. Suele ser un día festivo, una boda o un día del año en que alguien recuerda tu existencia. Cuando eso sucede, la comes despacio, con respeto, quizás escondido en un cobertizo, para no tener que compartirla. Almacenarla es fácil. La fruta seca no se echa a perder rápidamente y suele guardarse en pequeñas bolsas de tela o macetas de barro. Se endurece con el tiempo, sí, pero eso la convierte en un refrigerio duradero o quizás en un proyectil si eres creativo y tienes niños pequeños. En resumen, la fruta seca es dulce, exquisita y un poco peligrosa. Se queda contigo, a veces literalmente. Te despiertas con hambre, quieres algo sustancioso, algo frito, algo que pueda reaccionar si se le provoca. Te presentamos las bolas de morcilla, un bocadillo medieval tan espeso, tan rico en hierro, que hace que los perritos calientes modernos parezcan palitos de pan de cordero. Fruto de la noble tradición de aprovechar cada parte del animal, estas bolas saladas son la prueba del no desperdicias, no necesitas, incluso si lo que no se desperdicia es sangre. Analicémoslo. Primero, se recolecta sangre fresca de animal, normalmente sangre de cerdo, aunque sinceramente cualquier sangre sirve en caso de apuro. Luego se mezcla con avena, cebolla, carne de res, sebo y especias. Cuando esa repugnante mezcla alcanza la consistencia adecuada, se le da forma de bolas y se fríen en grasa hirviendo hasta que estén crujientes por fuera, como si tuvieran algo que demostrar. El resultado: bolas oscuras y crujientes llenas de proteínas, con un sabor rico e intenso. Código para saborearás hierro y misterio el resto del día. Se disfrutan mejor calientes, directamente de la sartén, aunque a veces se comen frías si no te importa la grasa solidificada. Los nobles las sazonaban con pimienta o las acompañaban con huevos y cerveza. Los campesinos, por su parte, se alegraban de no tener que masticar col hervida.
Las bolas de morcilla no son elegantes, pero son prácticas, fáciles de llevar, altas en calorías y sorprendentemente saciantes. Si comes 2, puedes saltarte el almuerzo. Si comes 4, probablemente seas herrero o estés intentando ganar una apuesta. Estos bocadillos son populares en ferias, mercados y puestos callejeros, donde todo huele a ganado y ambición. Son especialmente populares en los meses fríos, porque ¿qué reconforta más el alma que la fritura cuajada? Claro que las morcillas no son para todos. A algunos no les gusta la textura. A otros no les gusta el concepto. Pero en un mundo donde la supervivencia es lo primero y el sabor lo segundo, estos pequeños bocados se han ganado su lugar en el salón de la fama de los bocadillos medievales. Olvídate de todo lo que sabes sobre panqueques. Estos no son montones de panqueques esponjosos cubiertos de jarabe de arce y crema batida. Los panqueques medievales eran más finos, masticables y cocinados con tanta grasa que te hacían pensar en una jubilación anticipada. Pero cumplían su función. Y en un mundo donde la alternativa para desayunar era una sopa tan aguada que daba pena su existencia, estos panqueques eran casi un lujo. Hechos con una simple mezcla de harina, huevos y agua o cerveza, se vertían sobre una plancha de hierro caliente cubierta de manteca burbujeante. No había sartenes antiadherentes ni control de porciones. Simplemente se vertía y se esperaba. El resultado, un círculo plano e irregular con bordes crujientes y un centro ligeramente masticable. El tipo de panqueque que podía sobrevivir a un paseo a caballo y seguir siendo más o menos comestible al llegar. A veces estaba un poco quemado, a veces un poco crudo, a veces estaba absolutamente delicioso. O ambas cosas. El sabor depende de lo que tengas a mano. Un chorrito de cerveza le da un toque ácido. Una cucharada de miel es un lujo. Algunas hierbas o cebollas son aventureras, pero la mayoría de las veces son solo panqueques con manteca, servidos bien calientes y devorados como si acabaras de escapar de un recaudador de impuestos. Estos panqueques son democráticos. Todos los comen. Campesinos, nobles, monjes, comerciantes. Algunos los cubren con queso. Otros los mojan en caldo y algunos simplemente los enrollan y listo. Se pueden comer dulces, salados o quemados hasta quedar irreconocibles. Y si sobran, se amontonan y se hacen pasar por pan o armadura. Son especialmente populares durante la Cuaresma y otros ayunos cuando la carne está prohibida. Los panqueques se convierten en un escape, fritos, saciantes, de alguna manera humildes e indulgentes. Además, son excelentes recipientes para disfrazar otros ingredientes que no deberían estar en la boca. E incluso, si no son bonitos, los panqueques medievales tienen poder de permanencia. No necesitan elogios. Solo necesitan una sartén caliente y un estómago dispuesto. A medio camino entre un refrigerio y un sacramento, encontramos el gofre medieval. Una galleta fina, crujiente y sospechosamente ligera, mitad postre y mitad desafío dental. Los gofres están por todas partes, afuera de las iglesias, en las ferias de los pueblos, en manos de los monjes y ocasionalmente flotando en la sopa como una tostada fina y sagrada. Seamos claros, no nos referimos a las delicias cubiertas de chocolate y rellenas de crema. Los gofres medievales se hacían con harina, agua, huevos y algunas cosas más. Si te apetece algo más sofisticado, puedes añadir un poco de miel o agua de rosas, pero la mayoría se queda con lo básico. Se vierte una fina capa de masa sobre una plancha de hierro caliente, prensada entre dos placas metálicas calientes, como una prensa medieval para panini. El resultado es algo así como
pertenecen a un ritual de comunión y saben a papel crujiente con ambición. Los waffles son populares porque son portátiles, fáciles de hacer y, lo mejor de todo, se pueden vender en grandes cantidades para obtener ganancias. Los vendedores se instalan afuera de las iglesias en días festivos, agitando pilas de waffles calientes a los fieles al salir de misa. Compra ahora, peca después. No es el eslogan, pero es el sentimiento general. A menudo están moldeados con símbolos religiosos, motivos florales o imágenes vagas del rostro de un santo, dependiendo de la plancha y lo cansado que esté el panadero. Estos diseños no añaden sabor, pero te dan algo en qué concentrarte mientras masticas pensativo y finges no estar decepcionado. Estructuralmente, los waffles son frágiles. Se agrietan si los miras de la manera incorrecta y se desmoronan si intentas partirlos limpiamente. Almacenarlos fue un desafío, transportarlos aún más, lo que hizo que comerlos al aire libre fuera una aventura de alto riesgo con migas, viento y arrepentimiento. Aún así, eran adorados, ligeros, crujientes y con un toque festivo. Los gofres eran la versión medieval de darse un capricho sin arruinar el sistema digestivo ni la cartera. Para la nobleza estaban rellenos de fruta o cubiertos de queso blando. Para el resto de nosotros se vendían por docenas en puestos callejeros y se comían justo antes de que se desintegraran en dulces comestibles. Chúpalo. Incluso el nombre suena atractivo. Esta exquisitez medieval era esencialmente fruta hervida, remojada en almíbar y sellada en un frasco como un dulce rehén. Piensa en naranjas, dátiles o jengibre confitados, cubiertos de suficiente azúcar como para hacerte cosquillear los dientes y que tu conciencia susurre: no deberías comer eso. Pero lo comías porque estaba delicioso, probablemente importado, y además no tenías mucho más. Chúpalo no era para los campesinos comunes que masticaban cebolla los sábados. No, era un refrigerio para las clases altas, de esos que se servían en banquetes aristocráticos o que ofrecían los ricos para decir: te gusto, pero no lo suficiente como para darte tierras. El azúcar era caro y la fruta no siempre estaba en temporada, así que chúpalo se reservaba para ocasiones especiales, como bodas o visitas reales, o los miércoles si eras extremadamente rico y un poco alocado. El proceso de preparación era ambicioso. Primero se hervía la fruta en almíbar, quizás miel, quizá azúcar refinado si el comerciante de especias te debía un favor. Luego se escurría, se dejaba secar un poco y se repetía varias veces, porque una vez no era suficiente. No solo se conservaba la fruta, se le declaraba la guerra a la propia humedad. El resultado final era un bocado brillante, perlado y pegajoso, tan rico y dulce que se podía consumir en grandes cantidades. Algunas versiones eran insípidas y almibaradas, servidas en frascos de cristal ornamentados. Otras eran secas, rebozadas en azúcar extra y servidas como pequeñas piedras hipoglucémicas medievales. Pero no se equivoquen, suck it venía con estatus. Significaba que tenían acceso a azúcar, rutas comerciales y al menos un sirviente, cuyo trabajo era remover lo que no quería ser removido. Bandejas de suck it se pasaban después de los festines como monedas de oro comestibles. Los invitados tomaban una, sonreían cortésmente y se arrepentían de inmediato de no haber tomado 3. Y los plebeyos observaban desde la cocina, tal vez lamiendo sus cucharas si nadie los veía. Entonces, ¿valía la pena? Honestamente, sí. Suck it era uno de los pocos bocadillos medievales que realmente parecían postre. Era delicioso, refinado y lo suficientemente lujoso como para compensar el hecho de que la cena consistiera en algo hervido.
Ah, la anguila frita, el bocadillo medieval por excelencia. Un plato tan extrañamente querido que viajó de los fogones campesinos a los banquetes reales sin pararse ni una vez a preguntar: ¿es esta realmente la mejor opción? Sí, sí, las anguilas estaban por todas partes en la Europa medieval. Ríos y arroyos prácticamente rebosaban de ellas y eran fáciles de pescar, baratas de cocinar y sorprendentemente crujientes fritas, resbaladizas crudas, increíblemente esqueléticas y con la forma del villano de una historia de terror submarina. Y aún así, la gente las comía a raudales. ¿Por qué? Porque estaban deliciosas y, lo más importante, no eran nabos. Para prepararlas, primero había que pescarlas, normalmente de noche, cuando se deslizaban por las aguas poco profundas como fideos sensibles. Luego venía la tediosa tarea de despellejarlas, menos como cocinar pescado y más como luchar con una cuerda mojada que se resiste a morir. Una vez domesticadas, las anguilas se trocean, se sazonan, si uno se atreve, y se vierten en grasa caliente hasta que la piel se dora y la carne se tensa, adquiriendo un sabor ligeramente apetecible. El resultado, un bocado crujiente y delicioso, con un sabor rico y ligeramente aceitoso, como si calamares y pollo estuvieran en crisis de identidad en la cocina de una taberna. La anguila frita se servía en ferias, banquetes, tabernas de carretera, y créanlo o no, en ayunos religiosos. Sí, la anguila no es técnicamente carne, así que se cuela entre las cortezas crujientes en la dieta como sí misma. Los monjes la comían, los nobles la hacían alarde, los reyes la rellenaban en pasteles y la exhibían en festines como la serpiente marina que siempre quiso ser. Claro, tiene huesos, muchos huesos, y sí, a veces se estremece mucho después de morir. Pero si logras superar eso y la escalofriante sensación de estar comiendo a un villano de... ¿Te ha sido útil esta conversación hasta ahora? Epidoris llegó a Pérgamo. Los enfermos, los esperanzados y los desesperados acudían en busca de cura. Pero en lugar de pastillas o venenos, se les prescribía sueño, un sueño sagrado e intencional, realizado bajo condiciones espirituales específicas. Antes de entrar en la cámara de los sueños del templo o abatón, la persona debía someterse a purificación, baños, ayunos y, en ocasiones, al sacrificio de un animal. Solo después de estos rituales podían acostarse en un lecho de piedra y esperar a que el dios se les apareciera en sueños. ¿El resultado? Según antiguas inscripciones y testimonios, algunos pacientes soñaban que Esapio los tocaba con su bastón o que su animal sagrado, la serpiente, se deslizaba por sus cuerpos. Despertaban curados, o al menos creían haber recibido guía divina sobre qué hacer a continuación. Ya fueran estos sueños reales, psicológicamente potentes, o producto de un placebo, sus efectos eran profundos. Los médicos griegos, incluido Hipócrates, reconocían el valor de los sueños en el diagnóstico. No los consideraban insignificantes. De hecho, creían que el cuerpo podía revelar su condición mediante imágenes simbólicas. Soñar con agua fluyendo podía indicar problemas renales. Soñar con aplastamiento podía señalar una dolencia en el pecho. En los textos hipocráticos, los sueños suelen clasificarse como naturales o divinos. Los sueños naturales son causados por la dieta, la digestión o el estrés emocional. Los sueños divinos, por otro lado, son una categoría aparte, mensajes directos de los dioses o del cosmos. Pero no todos los intérpretes de sueños visten túnicas blancas y llevan pergaminos. Los onerocríticos, o lectores de sueños, son las verdaderas estrellas de la escena pública, utilizando guías de sueños, presagios
y una generosa dosis de talento interpretativo traducían los sueños en advertencias, bendiciones o instrucciones. La más famosa de estas guías fue la Onerossítica, escrita en el siglo II después de Cristo. C. Por Arteameodoris de Daldis, un libro que aún se estudiaba siglos después. En Grecia, el sueño era más que una simple experiencia nocturna. Era el puente entre lo mortal y lo divino, entre el cuerpo y el alma, entre la enfermedad y la curación. Y si tenías suerte, te despertarías con una cura y tal vez con una serpiente enroscada a tus pies. En todo el mundo antiguo, un tipo de sueño tenía más peso que todos los demás: los sueños proféticos. Estos eran más que simples mensajes, eran advertencias, revelaciones o llamadas a la acción. Para culturas que abarcaban desde Mesopotamia hasta Egipto, Grecia y más allá, los sueños proféticos eran transmisiones divinas de reinos superiores, conexiones directas con los dioses, el destino o el misterioso funcionamiento del universo. En la antigua tradición judía, los sueños proféticos eran un canal reconocido y respetado de comunicación divina. El Antiguo Testamento está repleto de ejemplos. Consideremos a José, hijo de Jacob, quien soñó con gavillas de trigo inclinándose ante su gavilla, símbolo de su futuro ascenso al poder. Más tarde, como intérprete de los sueños del faraón de Egipto, predijo 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna. Un solo sueño sobre vacas, gordas y flacas, cambió el curso de la economía egipcia. José hizo más que leer sueños. Se convirtió en un estratega nacional gracias a ello. De igual manera, en Mesopotamia, los reyes a menudo recibían sueños que predecían victoria, desastre o favor divino. El rey asirio Aser-Banipal afirmaba haber visto dioses en sueños, lo que lo guiaba hacia el éxito en la guerra y el gobierno. Los sueños proféticos se consideraban la confirmación de la legitimidad divina de un gobernante, una necesidad en un mundo donde la línea entre rey y Dios era tan tenue. Los griegos también reconocían este potencial profético. Los sueños eran clasificados. Los sueños que provenían del subconsciente se llamaban enhipnia, pero los sueños que revelaban la verdad se llamaban oniroi alitinoi. Estos sueños no debían tomarse a la ligera. Antes de tomar decisiones importantes, fundar una ciudad, declarar la guerra o emprender un viaje, los líderes griegos solían consultar sus sueños o a personas capacitadas para interpretarlos. Los sueños eran tan venerados que tenían sus propios dioses menores, los onois, espíritus alados que entraban en la mente de los durmientes con mensajes de los dioses. Incluso los romanos, más pragmáticos, generalmente valoraban los sueños proféticos. Se dice que el emperador Augusto soñaba con la gloria futura, e incluso Nerón consultó a intérpretes de sueños durante su reinado. Quizás eso no fuera suficiente, considerando cómo terminó. Se dice que el general romano Escipión Arícola, antes de derrotar a Aníbal, tuvo un sueño triunfal enviado por los espíritus de sus antepasados. En las sociedades antiguas, los sueños proféticos eran poco más que notas al margen. Son instrumentos de poder, instrumentos de política y evidencia de la decisión divina. El destino de las naciones, la salud de los imperios y el auge de las leyendas a menudo comienzan con algo tan simple como una visión susurrada en la oscuridad. Aunque el templo griego de escapismo es el más famoso, el cultivo de sueños en la antigüedad no se limitaba a Grecia. En Anatolia, lo que hoy conocemos como Turquía, la sanación onírica floreció en una rica mezcla de tradiciones hititas, frigias y posteriormente grecorromanas, con templos y lugares sagrados dedicados a facilitar el contacto con las fuerzas divinas a través de los sueños.
El ejemplo más intrigante proviene del culto a Men, un dios lunar frigio asociado con los ciclos de sanación y, por supuesto, con los sueños. Sus templos solían ubicarse en colinas orientadas al cielo nocturno, como si estuvieran posicionados para capturar los mensajes lunares transmitidos en los sueños de los suplicantes. Personas que padecían enfermedades físicas, inquietud mental o incertidumbre sobre su futuro, acudían a estos lugares sagrados para practicar la adivinación de sueños, sueño ritual, con la esperanza de recibir un sueño curativo o guía. El proceso es similar a las prácticas de los escapistas, pero la adivinación de sueños Anatolia tiene su propio toque único. Los fieles a veces recorren senderos sinuosos o duermen bajo esculturas celestiales, creyendo que su proximidad a la geometría sagrada les permitirá captar los mensajes divinos. A menudo se utilizan música, incienso y cánticos para sintonizar la mente del durmiente. Epidoris llegó a Pergamino. Los enfermos, los esperanzados y los desesperados acudían en busca de cura. Pero en lugar de pastillas o pociones, se les recetaban somníferos, sagrados, con un propósito definido y administrados bajo condiciones espirituales específicas. Antes de entrar en la cámara del templo o abatón, la persona debía someterse a un proceso de purificación, baño, ayuno y en ocasiones sacrificio de animales. Solo después de estos rituales podían acostarse en sus lechos de piedra y esperar a que el dios se apareciera en sueños. ¿El resultado? Según inscripciones y testimonios antiguos, algunos pacientes soñaban que Esculapio los tocaba con su bastón o que serpientes, sus animales sagrados, se deslizaban por sus cuerpos. Despertaban curados o al menos convencidos de haber recibido guía divina sobre qué hacer a continuación. Ya fueran sueños reales, psicológicos o provocados por placebo, su impacto fue profundo. Médicos griegos como Hipócrates reconocieron el valor de los sueños en el diagnóstico. No los descartaron por insignificantes. De hecho, creían que el cuerpo podía revelar su estado mediante imágenes simbólicas. Soñar con agua corriente podría indicar problemas renales. Soñar con ser aplastado podría indicar una enfermedad del pecho. En los textos hipocráticos, los sueños se clasifican en naturales o divinos. Los sueños naturales son causados por la dieta, la digestión o el estrés emocional. Los sueños divinos, una categoría aparte, son mensajes directos de los dioses o del cosmos. Pero no todos los intérpretes de sueños vestían túnicas blancas y llevaban pergaminos. Los onerócritos, o lectores de sueños, eran las verdaderas estrellas de la vida pública. Utilizando guías de sueños, presagios y una gran habilidad interpretativa, traducían los sueños en advertencias, bendiciones o instrucciones. El más famoso de estos manuales fue la Onerosítica, escrita por Arteameodoris de Daldis en el siglo II después de Cristo. C, un libro que aún se estudiaba siglos después. En Grecia, dormir era más que una simple experiencia nocturna. Era el puente entre lo mortal y lo divino, entre el cuerpo y el alma, entre la enfermedad y la curación. Y con suerte, uno se despertaba con una cura y tal vez con una serpiente enroscada a sus pies. En todo el mundo antiguo, un tipo de sueño tenía más peso que todos los demás: los sueños proféticos. Estos eran más que simples mensajes, eran advertencias, revelaciones o llamadas a la acción. Para culturas que abarcaban Mesopotamia, Egipto, Grecia y más allá, los sueños proféticos eran transmisiones divinas de un reino superior, conexiones directas con los dioses, el destino o el misterioso funcionamiento del universo. En la antigua tradición judía, los sueños proféticos eran un canal reconocido y respetado de comunicación divina.
El Antiguo Testamento está repleto de ejemplos. Consideremos a José, hijo de Jacob, quien soñó con gavillas de trigo inclinándose ante su gavilla, símbolo de su futuro ascenso al poder. Más tarde, como intérprete de los sueños del faraón en Egipto, predijo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Soñar con esas vacas gordas y flacas cambió el curso de la economía egipcia. José hizo más que leer sueños. Se convirtió en un estratega nacional al hacerlo. De igual manera, en Mesopotamia, los reyes a menudo recibían sueños que predecían victoria, desastre o favor divino. El rey asirio Asurbanipal afirmaba ver dioses en sueños, lo que lo guiaba hacia el éxito en la guerra y el gobierno. Los sueños proféticos se consideraban la confirmación de la legitimidad divina de un gobernante, una necesidad en un mundo donde la línea entre rey y Dios era tan tenue. Los griegos también reconocían este potencial profético. Los sueños eran clasificados. Los sueños del subconsciente se llamaban enipnia, pero los sueños que revelaban la verdad se llamaban oniroi alitinoi. Estos sueños no debían tomarse a la ligera. Antes de tomar decisiones importantes, fundar una ciudad, declarar la guerra o emprender un viaje, los líderes griegos solían consultar los sueños o a personas capacitadas para interpretarlos. Los sueños eran tan venerados que tenían sus propios dioses menores, los onoi, espíritus alados que entraban en la mente de los durmientes con mensajes de los dioses. Incluso los romanos, más pragmáticos, solían tomar en serio los sueños proféticos. Se decía que el emperador Augusto soñaba con la gloria futura, e incluso Nerón consultó a intérpretes de sueños durante su reinado. Quizás no lo suficiente, considerando cómo terminaron las cosas. Se dice que el general romano Escipión el Africano, antes de derrotar a Aníbal, tuvo un sueño triunfal enviado por los espíritus de sus antepasados. Los sueños proféticos no eran meros detalles en las sociedades antiguas. Eran instrumentos de poder, instrumentos de política y evidencia de la voluntad divina. El destino de las naciones, la salud de los imperios y el auge de las leyendas a menudo comienzan con algo tan simple como una visión susurrada en la oscuridad. Aunque los templos de Esculapio en Grecia son los más famosos, el cultivo de los sueños en la antigüedad no se limitaba a Grecia. En Anatolia, la actual Turquía, la sanación onírica floreció en una rica mezcla de tradiciones hititas, frigias y posteriormente grecorromanas, con templos y lugares sagrados dedicados a facilitar el contacto con las fuerzas divinas a través de los sueños. El ejemplo más convincente proviene del culto Amén, un dios lunar frigio asociado con los ciclos de sanación y, por supuesto, con los sueños. Sus templos solían ubicarse en colinas orientadas al cielo nocturno, como si estuvieran posicionados para recoger los mensajes lunares enviados a los sueños de los suplicantes. Personas que padecían enfermedades físicas, inestabilidad espiritual o incertidumbre sobre su futuro, visitaban estos lugares sagrados para practicar el tesoro onírico, un paisaje onírico ritual con la esperanza de recibir sueños curativos o guía. El proceso es similar al que observamos en las prácticas de Esculapio, pero el tesoro onírico anatolio tiene sus propios matices. Los devotos a veces recorren senderos sinuosos o duermen bajo esculturas celestiales, creyendo que su proximidad a la geometría sagrada les permitirá captar los mensajes divinos. La música, el incienso y los cánticos se utilizan a menudo para afinar la mente del durmiente. La mente está en la frecuencia sagrada. No se trata de dormir para descansar,
Se trata de dormir para recibir espiritualmente. Los textos de esta región también mencionan a los sacerdotes del sueño, expertos espirituales, entrenados para guiar e interpretar estas imágenes. Algunos incluso siembran el sueño, sugiriendo imágenes o símbolos antes de dormir para moldear el encuentro. Por ejemplo, una persona que desea ver a su futuro hijo podría dormir con una estatua de la fertilidad bajo la almohada. Si sueña con un león, el sacerdote podría anunciar que un hijo valiente está en camino. Si sueña con lluvia, una hija bendecida, con crecimiento y sabiduría. Los registros hititas también mencionan encuentros divinos en sueños, especialmente entre la realeza. Reyes y reinas recibían consejos estratégicos, conocimientos curativos y a veces severas advertencias de los dioses mientras dormían. Se dice que un sueño instruyó a una reina para que admitiera a una diosa extranjera en su templo, un ejemplo temprano de diplomacia sagrada. Soñar en Anatolia no era solo personal, era comunitario y cósmico. Los peregrinos viajaban largas distancias, a menudo formando comunidades temporales de sanación, unidas no por la sangre, sino por la vulnerabilidad y la esperanza comunes. Y a través de los sueños creían que los dioses podían restablecer el curso de sus vidas. En Anatolia, soñar no era algo pasivo, era un acto de participación ritual, donde la sanación y la profecía provenían no de la lógica, sino del lenguaje silencioso de los sueños. Para el siglo II después de Cristo, el antiguo arte de la interpretación de los sueños se había convertido en una ciencia, y un hombre se encargó de sistematizarlo todo. Artodoris de Daldis, griego de Asia Menor, escribió la Onera Crítica, el manual de interpretación de sueños más completo e influyente del mundo antiguo, y a diferencia de los escribas místicos que lo envolvían todo en un misterio sagrado, Artodoris abordaba los sueños con la precisión metódica de un erudito y la curiosidad de un psicólogo local. La Oneritica no era un panfleto ocultista, era una obra de 5 volúmenes escrita en griego sencillo que contenía miles de escenarios oníricos y sus significados, extraídos de entrevistas personales, registros de templos y representaciones públicas. Artemodoris afirmaba haber pasado décadas recopilando historias de sueños de personas de todos los ámbitos: marineros, comerciantes, prostitutas, soldados. Su lógica: si quieres comprender el alma de una cultura, escucha sus sueños. Organizó los sueños en categorías: acciones, animales, ocupaciones, funciones corporales e incluso tipos de relaciones. Soñar con volar podía sugerir libertad o arrogancia. Soñar con estar desnudo en público podía significar vergüenza o poder futuro. Soñar con perder dientes significaba pérdidas, a menudo en la familia. Esto parece haber persistido durante siglos. Pero lo que hizo único a Artodoris fue su énfasis en el contexto. A diferencia de los libros de sueños anteriores que ofrecían significados fijos, Artodoris enfatizaba la importancia del estatus, el género, la ocupación y las circunstancias vitales del soñador. Un hombre rico que sueña con un naufragio significa problemas en los negocios. Un hombre pobre que sueña con lo mismo puede encontrar nueva fortuna. La interpretación no es uniforme, es a medida, casi como la psicoterapia primitiva. Artodoris también abordó el simbolismo directamente. Comprendió que los sueños usan metáforas e ironía. Soñar con la muerte no significa muerte. Puede significar renovación. Soñar con sexo no siempre implica deseo. Puede indicar dominio, luchas de poder o pecado. Sus interpretaciones transitan una extraña línea entre la profunda plausibilidad y la absoluta extrañeza.
onerítica es más que una simple curiosidad. Se ha utilizado durante siglos en todo el Imperio Romano y el mundo bizantino. Influyó en los intérpretes de sueños medievales y fue traducido al árabe, manteniendo viva la llama mucho después de la caída de los templos clásicos. Para Artodorís, los sueños se convirtieron en un texto para estudiar, descifrar no solo para la profecía, sino también para el conocimiento. Puede que no creyera que los sueños provenían de los dioses, pero sin duda creía que provenían de un lugar profundo, extraño y digno de explorar. No todos los sueños en el mundo antiguo eran regalos de los dioses. Algunos eran visiones aterradoras, oscuras y extrañas que se creía provenían de espíritus inquietos, fuerzas demoníacas o incluso del mismísimo inframundo. Estos sueños no se consideraban simples noches de insomnio. Eran advertencias, castigos o presagios de lo que vendría. Los babilonios fueron de los primeros en distinguir entre los sueños de origen divino y los malignos. Si un sueño causaba miedo, enfermedad o angustia, se consideraba impuro y se convocaba a un sacerdote para que realizara rituales apotropaicos, encantamientos purificadores, ofrendas o actos simbólicos diseñados para neutralizar los efectos del sueño. Por ejemplo, si alguien sueña con un demonio que lo persigue, el intérprete podría recomendar dormir con un amuleto protector bajo la almohada o quemar incienso de cedro para alejar a los malos espíritus. Los egipcios también tenían una idea bien desarrollada de cómo prevenir las pesadillas. Creían que ciertos sueños eran causados por entidades malévolas, incluidos los muertos. Se usaban amuletos con el ojo de Horus o una imagen de Beth, el dios enano que protegía el hogar de las fuerzas oscuras, para protegerse de estos ataques. Algunos incluso recitaban un hechizo para borrar los sueños al despertar, considerando la pesadilla como una maldición contagiosa que debía ser aniquilada para que se manifestara en el mundo físico. En el pensamiento griego, las pesadillas a menudo representaban un mensaje no de los dioses olímpicos, sino de los dioses ctónicos, los dioses de la tierra y el inframundo. Hades, Perséfone e incluso las temibles furias podían aparecer en sueños para expresar el desagrado divino o indicar un crimen impune. Quienes soñaban ignorando estas advertencias lo hacían bajo su propio riesgo. A punto de estallar. Para 1860, California llevaba una década como estado, pero a menudo se sentía más como un primo lejano que como un hermano. Mientras que la mitad oriental del país bullía con ciudades, telégrafos y ferrocarriles, el salvaje oeste seguía siendo un lugar duro, remoto y desesperado. Una simple carta de Nueva York a San Francisco podía tardar 3 o 4 semanas en llegar, si es que llegaba. Y por supuesto, eso ni siquiera contaba con tormentas, retrasos o bandidos ansiosos por robar el correo ajeno. Las rutas postales eran tortuosas e ineficientes. La ruta más común era enviar correo por barco, bajando por el Atlántico, cruzando el Istmo de Panamá, un refugio para enfermedades tropicales y problemas logísticos, y subiendo por la costa del Pacífico. Mientras tanto, la ruta terrestre en diligencia era lenta, peligrosa y a menudo un auténtico embarramiento, con caminos lodosos, pasos de montaña nevados, incursiones ilegales y terreno hostil. El retraso fue más que un inconveniente, fue un grave problema político. El gobierno federal temía que California, cada vez más aislada, perdiera su espíritu o su lealtad. En un momento en que la secesión se cernía como una sombra amenazante, mantener la unidad continental no era un ideal, era un imperativo. En aquella época, emprendedores y pioneros
comenzaron a proponer soluciones audaces. Ninguna era más descabellada que la idea de crear un sistema central de relevos que aprovechara lo que el oeste americano ofrecía: terrenos abiertos y caballos veloces. Si jinetes expertos pudieran galopar por turnos, cambiando de caballo en las estaciones cada 16 o 24 kilómetros, quizá, solo quizá, podrían acortar los plazos de entrega de semanas a tan solo 10 días. Era una locura. La ruta se extendería casi 3.200 kilómetros desde San Joseph, Missouri, hasta Sacramento, California. Cruzaría montañas, desiertos, ríos y tierras apenas visibles en los mapas. Habría temperaturas extremas, noches gélidas y peligro constante de emboscadas. Pero si funcionaba, sería la ruta más rápida entre Oriente y Occidente. El problema es claro: Estados Unidos está creciendo más rápido que su infraestructura. Y así, con la combinación de estaba a reventar. Para 1860, California llevaba una década como estado, pero a menudo se sentía más como un primo lejano que como un hermano. Mientras que la mitad oriental del país bullía con ciudades, telégrafos y ferrocarriles, la frontera occidental seguía siendo agreste, remota y dolorosamente desconectada. Una carta de Nueva York a San Francisco podía tardar 3 o 4 semanas, o más si había tormentas, retrasos o bandidos iracundos. Y eso sí llegaba. Las rutas postales eran tortuosas e ineficientes. La forma más común de enviar correo era navegar hacia el sur a través del Atlántico, cruzando el Istmo de Panamá, donde las enfermedades tropicales te recibían con cariño, y luego subiendo por la costa del Pacífico. Una pesadilla logística, con humedad incluida. Mientras tanto, la ruta terrestre de las diligencias era lenta, peligrosa y frecuentemente plagada de caminos lodosos, pasos de montaña nevados, visitas hostiles de forajidos y terreno hostil. Los retrasos eran más que una simple molestia para la gente impaciente, representaban un problema político. El gobierno federal temía que California, cada vez más aislada, comenzara a desmoronarse emocional o incluso políticamente. En una época en que la palabra secesión flotaba en el aire como una nube de tormenta, mantener la cohesión del país no solo era deseable, sino imperativo. En aquella época surgieron emprendedores y pioneros con ideas tan alocadas como herraduras al viento. Nada era más descabellado que la idea de crear un sistema central de relevos utilizando algo que el oeste americano tenía en abundancia: terrenos abiertos y caballos veloces. Si jinetes expertos pudieran galopar por turnos, cambiando de caballo cada 16 o 24 kilómetros, tal vez, solo tal vez, podrían acortar los plazos de entrega de semanas a tan solo 10 días. Era una propuesta descabellada. La ruta se extendería casi 3.200 kilómetros desde San Joseph, Missouri, hasta Sacramento, California. Cruzaría montañas, desiertos, ríos y tierras que en algunos mapas aún dicen «aquí hay dragones». Habría un calor abrasador, noches gélidas y el riesgo constante de emboscada. Pero si funcionaba, sería la ruta más rápida entre Oriente y Occidente. El problema era evidente. Estados Unidos crecía más rápido que su infraestructura. Y así, con una mezcla de desesperación, ambición y una bravuconería digna del viejo oeste, una solución se adentró en la historia. Alforja a alforja. El Pony Express estaba a punto de nacer. Pero el Pony Express no surgió de la nada como un cactus impetuoso. Fue el hijo emprendedor de 3 empresarios del transporte de mercancías y diligencias, los 3 mosqueteros de la industria del transporte: William H. Russell, Alexander Major y William B. Waddell.
Veteranos del transporte de mercancías del gobierno a través de la frontera agreste decidieron en 1860 que repartir el correo no era suficiente. Querían entregarlo rápido, realmente rápido. Russell, en particular, se encontraba en una situación difícil. Su reputación estaba más manchada que una camisa blanca en una tormenta de lodo, debido a escándalos financieros y negocios fallidos. Veía el Pony Express no solo como un servicio patriótico, sino también como su gran salvación, una forma de limpiar su nombre y ganarse el favor y los contratos del gobierno. Si lograban demostrar que su sistema de retransmisión funcionaba, podrían conseguir un lucrativo contrato postal federal. Alexander Major era un maestro de la logística. Dedicado, meticuloso y amante del orden, exigía disciplina a su personal. Les hacía jurar no beber ni decir palabrotas. Aclaración: algunos aún lo hacen. Diseñó el sistema con precisión casi militar. Las estaciones estaban separadas entre 16 y 24 kilómetros, las estaciones principales entre 120 y 160 kilómetros, todo monitoreado como si se tratara de un ejército montado. Waddell, el más discreto del trío, era el ancla financiera y legal. Mientras Russell vendía la idea y Major la solucionaba, Waddell mantenía las cifras en orden y en el salvaje oeste, caballos compactos y robustos transportaban a los jinetes a través de montañas y desiertos. Eran los Ferraris de la frontera. Los jinetes galopaban a toda velocidad, saltando de sus caballos a mitad de la carrera y llegando a la siguiente estación en segundos. Cada estación debía estar equipada, abastecida y asegurada. Algunas estaciones eran poco más que chozas de barro o de madera, otras eran fortalezas rodeadas de alambre de púas y custodiadas por guardias armados con rifles. Los suministros, el agua, el forraje y los alimentos debían transportarse con antelación. Esto implicaba meses de preparación, y todo ello en algunos de los terrenos más remotos e inhóspitos de América. El clima era uno de los principales enemigos: ventiscas en la Sierra Nevada, tormentas de polvo en el desierto de Utah y calor extremo en las llanuras de Nebraska. Los animales salvajes, los ríos crecidos y los senderos derrumbados eran peligros cotidianos. Y además estaban los peligros para los humanos: bandidos, forajidos y las crecientes tensiones en los conflictos con las tribus indígenas americanas. Sin embargo, a pesar del caos, el sistema funcionó. Con caballos que cambiaban de manos cada 120 a 160 kilómetros y caballos nuevos cada 15 kilómetros, el correo cruzaba el continente en tan solo 10 días, una velocidad revolucionaria para la época. Fue un milagro logístico combinado con coraje, sudor y una dosis brutal de terquedad. En una tierra donde la distancia significaba aislamiento, el Pony Express tejió un frágil hilo de conexión paso a paso. El 3 de abril de 1860, el Pony Express hizo su histórico debut. En St. Joseph, Missouri, una multitud se reunió frente a los establos, llena de entusiasmo. El primer jinete, presumiblemente Johnny Fry, aunque los registros son un poco contradictorios, montó en su caballo, tomó su morral de cuero, una bolsa de correo especialmente diseñada, y se dirigió al oeste a toda velocidad. La multitud vitoreó, se disparó el cañón, y así un nuevo capítulo en la historia estadounidense comenzó de verdad. La mochila de Fry pesaba unos 9 kilos y estaba llena de cartas, periódicos y telegramas con destino a California. Se había enviado un telegrama desde Washington, D.C., y ahora el resto del viaje sería a caballo, simbolizando la combinación de tecnología y esfuerzo humano primitivo. Al mismo tiempo,
un ciclista de Sacramento se dirigía al este, al inicio de un relevo de ida y vuelta. Entre ambos se encontraban casi 3.200 kilómetros de naturaleza virgen, 120 áreas de descanso y algunos de los terrenos más difíciles de Norteamérica, y planeaban recorrerlo todo en tan solo 10 días. Cada jinete lleva la mochila de una estación a otra, saltando de un caballo sudoroso a uno fresco en menos de 2 minutos. La mochila es una obra maestra de la practicidad. Cuenta con 4 bolsillos con cerradura y se puede colocar en la silla sin necesidad de quitarse nada. La velocidad lo es todo. Los jinetes deben mantener una velocidad de 16 kilómetros por hora, incluso en la oscuridad, con lluvia, nieve o al cruzar terreno hostil. Y a pesar del caos, el primer viaje fue un éxito. El correo de Missouri llegó a Sacramento en 9 días y 23 horas. Un triunfo rotundo. Los periódicos lo aclamaron como un milagro de la comunicación moderna, y la leyenda del Pony Express nació casi de inmediato. Aunque solo se enviaron unas pocas cartas en esa primera mochila, el impacto simbólico fue enorme. No se trataba solo de llevar una carta del punto A al punto B. Se trataba de una posibilidad. Se trataba de demostrar que este continente salvaje y dividido podía conectarse, que el hombre y el caballo podían superar el aislamiento. Para los jinetes fue el comienzo de un capítulo peligroso y emocionante. Para la nación fue una muestra de algo nuevo, comunicación instantánea, más rápida de lo que nadie hubiera imaginado. El oeste se había vuelto un poco más pequeño, pero el alma del Pony Express no eran los caballos, las estaciones, ni siquiera Backpack. Eran sus jinetes, un grupo de jóvenes delgados y audaces que desafiaban los elementos, los desiertos y las guerras para repartir el correo. No eran solo mensajeros, eran leyendas vivientes en ciernes. El jinete típico de Pony Express no tenía más de 18 años, generalmente rondaba los 16. Eran ligeros, generalmente pesaban menos de 54 kilos para no cansar a los caballos. La velocidad y la resistencia eran fundamentales. Se dice que los ahora famosos anuncios de reclutamiento decían: se buscan hombres jóvenes, delgados y corpulentos menores de 18 años. Deben ser jinetes profesionales y con buena disposición. Una de esas deidades que olvidaste. Era la reina de la espuma de la olla sagrada. En la antigua Sumeria, la cerveza era más que una simple excusa para socializar con los vecinos después de trabajar en el canal. No, señor. Era un pilar de la sociedad, alimento, moneda, ofrenda religiosa y símbolo de una civilización verdaderamente avanzada, porque claro, una cultura que honra a su diosa de la cerveza merece respeto. Pero hablemos en serio del telégrafo por un momento. En abril de 1860, justo cuando el Pony Express iniciaba su gran gira, se preparaba su funeral con clavos de latón y postes de madera. 2 días después de su lanzamiento, comenzó la construcción del telégrafo transcontinental. ¿Qué era? Una red de comunicaciones que conectaría costa con costa, transmitiendo mensajes en minutos en lugar de días. Era como si hubieran reemplazado el pájaro de larga distancia por un rayo. Los postes telegráficos se extendían desde el río Missouri al oeste hasta el este de California, y cada centímetro de cable era un nuevo aliento para el moribundo caballo de carga del servicio expreso. El 24 de octubre de 1861, tan solo 18 meses después de la salida del primer jinete, se conectó el último trozo de cable. ¡Boom! Conexión instantánea. Ese mismo día, el Pony Express transmitió su último mensaje. El galope fue reemplazado por el clic del código Morse.
La era de los cascos atronadores dio paso a la era de los puntos y las rayas. Pero seamos sinceros, el Pony Express atravesaba dificultades financieras. A pesar de su legendaria trayectoria, fue un desastre comercial. Los fundadores invirtieron más de $700.000, una fortuna en aquel entonces, y recuperaron, bueno, casi nada. Sin subsidios gubernamentales, con sus astronómicos costos, caballos, jinetes, estaciones, logística, la operación era tan viable como cruzar el desierto en chanclas. En realidad, fue más bien una maniobra publicitaria, un atrevido anuncio para conseguir un contrato postal que nunca se materializó. Y por si fuera poco, hubo escándalos financieros. La empresa quebró antes de que se colocara el último poste de telégrafo. Sin embargo, nadie se inquietó, porque el Pony Express, en su breve pero intensa existencia, había demostrado que era posible, que la comunicación rápida de costa a costa no era una quimera. Los jinetes encontraron otros trabajos, las estaciones fueron abandonadas o reutilizadas, y el país centró su atención en el futuro. No fue un fracaso, fue una retirada gloriosa. El caballo cedió el paso al cable, tal como el cable daría paso a la radio, el satélite y luego a Internet. Pero por un breve y glorioso instante, Estados Unidos contuvo la respiración mientras adolescentes a caballo cruzaban el tiempo y la distancia. En un mundo obsesionado con la velocidad, el Pony Express era una leyenda, dejando una huella imborrable. Duró solo 18 meses, pero quedó grabado en el alma del viejo oeste como una de las historias más perdurables y románticas del país. En realidad, por supuesto, fue una aventura audaz, corta y trágica, pero en el imaginario colectivo se convirtió en algo mucho mayor, un símbolo de heroísmo, velocidad y espíritu pionero que se negaba a aceptar un imposible como respuesta. Las novelas de suspense, los westerns y los libros escolares la elevaron a la categoría de mito. La imagen de un jinete solitario, con el atardecer como fondo, galopando por la pradera con una mochila de cuero y una pistola al cinto, conquistó los corazones de toda una nación. Y no era solo nostalgia, era una identidad nacional en movimiento. En una época en la que Estados Unidos aún se estaba inventando, el Pony Express contaba una historia de valentía, sacrificio y unidad frente a la adversidad. Personajes como Pony Bob Haslam y Buffalo Bill Cody se convirtieron en celebridades del oeste. Cody, aunque nunca montó en el Pony Express, lo cual aún se debate, capitalizó la leyenda con sus espectáculos del salvaje oeste, consolidando la imagen del valiente mensajero adolescente en la mente de millones de personas en todo el mundo. El Express se convirtió en un símbolo de coraje, audacia y todo lo que los estadounidenses querían creer sobre su pasado. Una de las diosas se complacía con el incienso y los himnos. No, quería malta, agua y buena fermentación. Y los sumerios se lo dieron con todo el respeto que merece un buen recipiente espumoso. Pero antes de que la humanidad adore la cebada, pasemos a otra historia que llega directo al corazón de la tradición estadounidense. La historia del Pony Express. Por muy rápido que galopara un caballo, no era rival para la velocidad del cable. Tan solo 2 días después del lanzamiento oficial del Pony Express, en abril de 1860, comenzó la construcción del sistema telegráfico transcontinental, un sistema de comunicación de costa a costa que podía enviar mensajes en minutos, no días. Los postes y líneas telegráficas seguían avanzando, algunos al oeste desde el río Missouri, otros al este desde California. Cada kilómetro de cable era un clavo en el ataúd del Express. El 24 de octubre de 1861, tan solo 18 meses después,
Del primer viaje, el cable finalmente se tendió a través del país. El sistema se encendió y conectó de inmediato. Ese mismo día, el Pony Express entregó su última carta. El sonido de los cascos dio paso al tic-tac del código Morse. Pero incluso antes del telégrafo, el Pony Express perdía dinero. A pesar de su legendario rendimiento, fue un desastre comercial. Los fundadores invirtieron más de $700,000 en la operación y solo recuperaron una fracción. Sin subsidios federales y con costos operativos altísimos, caballos, jinetes, mantenimiento de la estación, logística, el Express nunca fue un modelo de negocio sostenible. Se construyó como una demostración de fuerza, un ardid publicitario para asegurar un contrato postal que nunca se concretó. Uno de los fundadores se vio envuelto en un escándalo financiero y la empresa comenzó a desmoronarse. Para cuando se completó el telégrafo, el Express había llegado a su fin. Heroico, querido y completamente obsoleto. Sin embargo, su final no fue amargo. El objetivo que se había propuesto demostrar, que la comunicación rápida de costa a costa era posible, se había logrado. Los pasajeros de diligencias encontraron nuevo trabajo en la frontera. Las estaciones fueron reutilizadas o abandonadas, y el país miró hacia el futuro. La desaparición del Pony Express no fue un fracaso, fue un relevo. El caballo dio paso al cable, así como el cable dio paso a la radio, el satélite e Internet. Pero por un breve y brillante instante, Estados Unidos contuvo la respiración, mientras adolescentes, a lomos de potentes caballos, desafiaban el tiempo y la distancia. En un mundo obsesionado con la velocidad, el Pony Express se convirtió en leyenda, dejando una huella que ni siquiera el telégrafo pudo borrar. Aunque duró solo 18 meses, el Pony Express llegó al corazón de la mitología del Viejo Oeste, convirtiéndose en una de las historias más perdurables y románticas de la historia estadounidense. En realidad, fue una aventura corta y audaz, pero en el imaginario popular fue mucho más, un símbolo de heroísmo, velocidad y el indomable espíritu de la frontera. Películas, novelas baratas y libros escolares convirtieron al Pony Express en una leyenda. La imagen de un cochero solitario, recortado contra el atardecer, cruzando la pradera con una mochila de cuero y una pistola al cinto, cautivó la imaginación de la nación. Y no era solo nostalgia, era la identidad nacional en movimiento. En una época en la que Estados Unidos aún se estaba reconstruyendo su propia historia, el Pony Express ofrecía una historia de valentía, sacrificio y unidad en tiempos difíciles. Personajes como Pony Bob Haslam y Buffalo Bill Cody se convirtieron en celebridades del oeste. Ya sea que viajara para el Expreso o no, Cody capitalizó la leyenda en sus espectáculos del salvaje oeste, consolidando la imagen del imprudente mensajero adolescente en la mente de millones de personas. El Pony Express se convirtió en un símbolo de coraje, audacia y todo lo que los estadounidenses querían creer sobre su pasado pionero. Pronto le siguieron los monumentos. Hoy en día, estatuas de jinetes al galope se alzan en pueblos a lo largo de la antigua ruta, desde San Joseph hasta Sacramento. Carreteras y ciclovías siguen la ruta original. Recreaciones, museos y visitas guiadas ayudan a mantener vivo el recuerdo. Incluso el servicio postal ha emitido sellos del Pony Express, en honor a la corta pero audaz aventura que ayudó a unir al país. Pero la historia perdura por una razón más profunda. El Pony Express nos recuerda una época en la que la resistencia humana estaba a la altura de los obstáculos de la naturaleza. Cuando comunicarse implicaba asumir riesgos y conectar requería valentía.
Nos recuerda que la velocidad, antaño, no provenía de los satélites, sino de la pura determinación y la voluntad de superar la nieve, el desierto y la oscuridad, con tan solo un caballo y un sueño. En la era de la mensajería instantánea y la web global, es fácil olvidar lo difícil que era comunicarse. El Pony Express es un homenaje a quienes cruzaron distancias imposibles, no por cable de fibra óptica. Una deidad menor, sí, pero podría decirse que una gran deidad. Era venerada, adorada, casi tan importante como el pan de cada día, solo que en forma líquida y burbujeante. Elaborar cerveza era, literalmente, invocar su presencia divina. Y no era solo práctico, era poético. Los sumerios, videntes sedientos, horneaban un pan especial llamado vapir, hecho de cebada y a veces endulzado con miel o dátiles. Luego lo desmenuzaban en jarras llenas de agua y lo dejaban fermentar, como quien deja hervir un guiso a fuego lento, esperando lo mejor. ¿El resultado? Parecida a las cervezas que se beben hoy en las terrazas. Era espesa, opaca y baja en alcohol. Más que un brindis, era un desayuno completo. Y no era solo por diversión. Era cuestión de supervivencia. En aquel entonces el agua traía más sorpresas que una ruleta rusa, pero la cerveza, gracias a la fermentación, era segura, nutritiva y rica en calorías. Así que no es de extrañar que obreros, sacerdotes e incluso reyes la incluyeran en su dieta diaria. A los trabajadores de templos o canales de irrigación se les pagaba a menudo con litros de cerveza. ¡Litros al día! Y no era solo un asunto práctico, era un ritual social. No había vasos individuales. La gente se reunía alrededor de ollas gigantes de cerámica y bebía con pajitas largas, no por ostentación, sino para colar los grumos del fondo. Porque beber cerveza no era solo emborracharse, era convivir, resistir y sí, rendir homenaje a los dioses. La cerveza contribuía a definir lo que significaba ser sumerio. Estaba presente en los rituales, las leyes, la agricultura y la economía. Era una civilización líquida, un alimento cotidiano y un acto sagrado. Y por supuesto, un invento tan maravilloso no duraría para siempre. Desde las orillas del Tigris hasta el Nilo, la tradición de elaborar cerveza se extendió rápidamente. Si los sumerios atribuyeron sus orígenes espirituales a la cerveza, los egipcios la convirtieron en una industria. Para cuando el imperio antiguo se alzó a orillas del Nilo, la cerveza ya no era solo una bebida sagrada, era la base de la sociedad egipcia, parte de la dieta, los rituales e incluso los funerales. La producción se disparó. En templos y palacios, las grandes cervecerías eran prácticamente parte del sistema estatal. Y, por supuesto, los templos gobernaban. El dios Osiris, patrón de la agricultura y la fertilidad, era considerado un generoso proveedor de la bebida sagrada. La cerveza también desempeñaba un papel destacado en las ceremonias dedicadas a la diosa Hathor, reina de la música, la alegría, la fertilidad y, sin duda, de la alegría. Este proceso es un pariente cercano del sumerio, pero más avanzado y extendido. Tomaban pan de cebada o emmer a medio hornear, lo trituraban en pequeños trozos en un tarro, le añadían miel o dátiles y dejaban que se produjera la fermentación mágica. La mezcla resultante era espesa, sin filtrar y tan nutritiva que a veces había que comerla con cuchara. Y no solo se pensaba en los vivos. Las tumbas estaban llenas de jarras de cerveza, junto con pan y carne, como si alguien estuviera preparando comida para el más allá. Ningún viaje al más allá estaba completo sin cerveza. Se han encontrado recetas para los muertos, listas de ofrendas a los dioses e incluso murales que ilustran el proceso de elaboración de la cerveza, todo lo cual enfatiza el significado espiritual de la cerveza.
pero también tenía una función muy mundana: la economía laboral. Quienes construyeron las pirámides no eran esclavos, sino asalariados, y parte de ese salario consistía en un galón de cerveza al día, hasta 4. No era un lujo, era hidratación, nutrición. Y los himnos que resonaban en los templos, fuera de ellos, las festividades estacionales, a menudo incluían grandes fiestas comunitarias con bebidas. Y no se trataba de fiestas improvisadas con aperitivos y karaoke. Eran auténticos actos de conexión entre el mundo humano y lo divino. Ya fuera celebrando la cosecha, honrando a los muertos o dando la bienvenida al solsticio de verano, la cerveza ayudaba a difuminar la línea entre lo mundano y lo sagrado. Incluso en culturas posteriores, como la hebrea y la hitita, la cerveza conservó su carácter espiritual. Mientras que el vino se convirtió en la bebida de las ceremonias elegantes y de las clases altas, la cerveza permaneció arraigada en la fertilidad, la tierra y la clase trabajadora, preservando su papel ancestral como fuerza sagrada y terrenal. En el mundo antiguo, beber cerveza no era solo para saciar la sed, era una forma de estar en sintonía con los ritmos del universo, con los dioses, con la naturaleza y con los ciclos de la vida y la muerte. La cerveza no era solo un producto de la civilización. Quizás fue una de las causas de la civilización. Algunos historiadores y arqueólogos creen que el deseo de elaborar cerveza fue uno de los impulsores de la agricultura temprana y los asentamientos humanos. Si bien es cierto que el grano se cultivó inicialmente para el pan, la posibilidad de que los humanos comenzaran a cultivar con la intención de fermentar el grano está ganando terreno en los círculos académicos. De ser cierto, la cerveza no solo sería un subproducto de la civilización, sino uno de sus pilares fundamentales. En la antigua Mesopotamia, donde la agricultura organizada comenzaba a desarrollarse, existen evidencias de que la cebada, uno de los primeros granos domesticados, se valoraba no solo como alimento, sino también por sus azúcares fermentables. Una vez cosechada, la cebada podía almacenarse, molerse y utilizarse para elaborar pan y cerveza. Y a diferencia del agua, que a menudo era más sucia que los chismes palaciegos, la cerveza fermentada era segura para beber y se conservaba durante más tiempo. Esto la hacía esencial para las comunidades antiguas, especialmente en regiones áridas o semiáridas, donde el agua era más una promesa que una garantía. La elaboración de cerveza también requería cierto nivel de organización social. Requería herramientas, recipientes, control de temperatura y tiempos de calidad suiza. Nada suizo, por supuesto. Esto fomentó la división del trabajo, la innovación tecnológica e incluso la ciencia temprana. Las tablillas de arcilla demuestran que los primeros cerveceros entendían lo suficiente sobre la fermentación como para replicar el proceso con éxito. Nada mal para una época sin termómetros ni sobres de levadura. En centros urbanos como Uruk y Babilonia, las cervecerías formaban parte del aparato económico y religioso del Estado. Se distribuían raciones de cerveza a trabajadores, soldados y funcionarios. Los impuestos podían pagarse en grano o en cerveza. Y dado que la bebida estaba vinculada tanto a la economía como a la religión, su producción estaba estrechamente supervisada y regulada, sin lupas, por supuesto, pero con mucha precisión. En otras palabras, la cerveza contribuía a impulsar la burocracia, la contabilidad e incluso la estandarización de pesos y medidas. También era un elemento clave del comercio. Las regiones con excedentes de grano y el conocimiento de la elaboración de cerveza intercambiaban cerveza
ingredientes y utensilios con las culturas vecinas. Se han encontrado jarras que contenían la bebida fermentada en yacimientos comerciales del Levante y Egipto, lo que sugiere que la cerveza era un producto que merecía ser transportado. En resumen, la cerveza ayudó a la gente a asentarse, organizarse y prosperar. Alimentaba a los trabajadores, unificaba las ciudades, apoyaba los rituales y justificaba el cultivo de cereales. Esta maravilla espumosa era más que un alimento, era la infraestructura líquida que construyó los cimientos del mundo antiguo, sorbo a sorbo. Mucho antes de que las cervecerías se industrializaran o se escribieran las recetas de cerveza, el arte de elaborar cerveza estaba en manos de las mujeres. En muchas culturas antiguas, la elaboración de cerveza no era una ocupación masculina, sino una actividad familiar dominada casi exclusivamente por mujeres. Y no era solo una simple tarea de cocina, ni mucho menos. Era un arte sagrado y especializado, transmitido de madre a hija como receta familiar. En la sociedad sumeria, la cerveza estaba tan asociada con la feminidad que incluso la diosa de la cerveza, Ninkasi, era mujer. Y esto no era una elección simbólica. Reflejaba la realidad. Las mujeres sumerias eran las principales cerveceras en el hogar y en el templo. La elaboración de cerveza y la fermentación iban de la mano, y ambas tareas a menudo se realizaban juntas. Mientras los hombres se dedicaban a la política y el comercio, las mujeres producían los alimentos y las bebidas que sustentaban a la familia y la sociedad. En Egipto, las mujeres también lideran el arte de elaborar cerveza, especialmente en el hogar. Utilizan ollas de barro, pan integral ligeramente tostado, agua y algunas especias. El proceso es laborioso pero rutinario. Muchas mujeres elaboran cerveza a diario o semanalmente, no solo para sus familias, sino también para vender o intercambiar en los mercados locales. Cada cultura tiene sus propias variaciones, pero los principios básicos de la elaboración de cerveza son sorprendentemente consistentes: grano, agua, fermentación y tiempo. Pero la verdadera magia reside en los detalles. El grano principal en gran parte del mundo antiguo era la cebada, aunque el trigo emmer también era común, especialmente en Egipto. Estos granos no se elegían simplemente por su disponibilidad, sino porque contenían los azúcares y enzimas naturales necesarios para la fermentación. En general, los granos se fermentan parcialmente. Se remojan en agua, se dejan germinar un poco y luego se muelen o se hornean en hogazas de pan específicamente para elaborar cerveza. En las tradiciones mesopotámica y egipcia, estas hogazas, que los sumerios llamaban papier, sí, como el papel, pero comestible, se molían en grandes ollas de cerámica llenas de agua. La mezcla se removía, a veces se hervía, y luego se dejaba fermentar. La levadura, cuya existencia nadie conocía, pero cuyo funcionamiento todos sabían, aparecía como por arte de magia del aire o de los propios recipientes, a veces conteniendo colonias residuales de levadura como mascotas invisibles, y para darle sabor o dulzor se añadían dátiles, miel, hierbas o especias. La cerveza egipcia, por ejemplo, era tan espesa y dulce que parecía una papilla. Colarla era opcional. Algunos bebían cerveza con pajita para evitar los sedimentos, mientras que otros la consideraban una comida completa, sobre todo los trabajadores y quienes no podían permitirse comer con cuchillo y tenedor. La temperatura también influía. En climas cálidos como Egipto o Mesopotamia, los cerveceros no eran tontos. Elaboraban en el momento oportuno del día y utilizaban pozos frescos o patios sombreados para mantener la temperatura ambiente.
A veces, la cerveza se elaboraba en ollas de barro selladas, otras veces se bebía fresca. Las herramientas de la época incluían ollas de barro gigantes, palas de madera, coladores tejidos e incluso fogatas de piedra para hervir agua. Todo se hacía a mano y cada lote era ligeramente diferente del anterior. Pero el conocimiento se transmitía de generación en generación, de boca en boca, mediante rituales o incluso canciones y oraciones, como el famoso himno a la diosa Ninkasi, convirtiendo el proceso en una embriagadora mezcla de ciencia, arte y magia. Lejos de ser primitivas, las antiguas técnicas cerveceras son adaptaciones sumamente sofisticadas a los climas, granos y sabores locales. Reflejan no solo la destreza culinaria, sino también una profunda relación con la naturaleza, el tiempo y la transformación. Es una especie de alquimia sagrada, donde el grano y el agua se convierten en el elixir social definitivo. Y como cualquier otra bebida, la cerveza pronto expandió su función mucho más allá del hogar o el templo. En muchas civilizaciones antiguas, era más que una simple bebida. Era moneda, mercancía y motor económico. Desde los salarios de los trabajadores hasta los impuestos estatales, la cerveza estaba tan estrechamente ligada al comercio como la levadura a la harina. En Mesopotamia, la cerveza era parte esencial del sistema de racionamiento. Trabajadores de todo tipo, albañiles, agricultores, oficinistas, recibían una ración diaria de cerveza como parte de su salario. La cantidad y la calidad variaban según el rango. Los altos funcionarios recibían una cerveza más refinada, mientras que los trabajadores recibían un brebaje más espeso, casi fibroso. Las tablillas cuneiformes registraban todo con asombrosa precisión y miles de recibos antiguos atestiguan que la cerveza era tan valiosa como la plata o el grano. La elaboración de cerveza se convirtió en una profesión formal. Las cervecerías, a menudo asociadas a templos o haciendas, requerían una gran cantidad de trabajadores, cosechadores de grano, molineros, panaderos, fermentadores, transportistas. Algunos territorios se especializaron en la elaboración de cerveza, desarrollando sus propios estilos locales y rutas comerciales. No existían botellas etiquetadas como las actuales, sino que la cerveza se transportaba en jarras de cerámica selladas con cera o tela. Los comerciantes la intercambiaban por bienes como clinias de clase. En Egipto, la distinción era aún más marcada. Mientras que los egipcios comunes bebían una cerveza espesa hecha de trigo emmer y endulzada con dátiles, los ricos se daban el lujo de beber cervezas refinadas, más ligeras, más dulces, a veces incluso filtradas. En las pinturas de las tumbas se ve a los nobles con jarras de cerveza doradas, sentados bajo hojas de palmera, mientras los sirvientes les sirven en elegantes copas de cristal. Para las clases altas, la cerveza era más que un simple alimento. Era una experiencia estética. Los faraones y sus familias recibían ofrendas diarias de cerveza, a menudo acompañadas de vino y pan. Y no era una tradición sin sentido, era una demostración de poder. Solo los ricos podían permitirse una cervecería especializada, acceso a los mejores ingredientes y tiempo libre para beber por placer, no por necesidad calórica. La cerveza también tenía una función diplomática y ceremonial, en festines, tratados o festivales religiosos. Ofrecer cerveza de calidad era signo de riqueza y respeto. No ofrecerla podía considerarse un insulto. Curiosamente, el oficio de elaborar cerveza también reflejaba esta división. En hogares y pueblos, a menudo eran mujeres o esclavos quienes preparaban el suministro familiar. Pero en los templos o en los hogares de clase alta, el asunto era más serio.
Cerveceros profesionales, a veces formados y remunerados, se encargaban del proceso. La cerveza extraída de los recipientes de los templos estaba mejor regulada, mejor grabada y tenía mayor peso político. Así que sí, la cerveza era universal, pero su sabor, textura y significado variaban radicalmente según el bebedor. Para algunos era el combustible cotidiano, para otros era una declaración sagrada, un símbolo de riqueza y buen gusto. En cada taza, la cerveza antigua transmitía algo más que un simple sabor. Llevaba un signo silencioso de estatus social, burbujeando en el borde. Y aunque han pasado miles de años desde que las sacerdotisas sumerias cantaban a Ninkasi o los trabajadores egipcios bebían cerveza a la sombra de las pirámides, el legado de ese antiguo método cervecero sigue presente en nuestras recetas, rituales, economías y memorias culturales. La cerveza, quizás más que cualquier otra bebida, nos conecta con las primeras manifestaciones de la civilización. La elaboración de cerveza moderna le debe mucho al mundo antiguo. Muchas de las técnicas que hoy damos por sentadas, maltear granos, fermentar con levaduras silvestres, aromatizar con hierbas o frutas, fueron inventadas por cerveceros sin microscopios ni termómetros. Se valieron de la intuición, la tradición y la experimentación, guiados por la sabiduría oral y una reverencia espiritual que haría llorar a cualquier científico. Estas técnicas sentaron las bases de lo que se convertiría en la elaboración científica de cerveza. Pero la antigua actitud hacia la cerveza también perdura en las tradiciones culturales. En lugares como Etiopía, Perú y la Europa rural del Este, la cerveza todavía se elabora en ollas de cerámica con recetas que se transmiten de generación en generación. Ecos de la cocina sumeria y egipcia. Allí, la elaboración de cerveza es más que un pasatiempo o un negocio. Es un ritual comunitario, tal como lo era hace 5000 años. El poder simbólico de la cerveza perdura. Festivales, festividades y reuniones sociales de todo el mundo aún celebran la cerveza como bebida de celebración, unidad e identidad. Incluso la jarra de cerveza comunitaria en el bar transmite el mismo espíritu que la jarra sumeria con su pajita de caña, la cerveza como puente entre las personas. En el ámbito académico, el estudio de la cerveza antigua ha dado origen a un campo emergente llamado bioarqueología. Mediante el análisis de residuos de cerveza, los científicos han recreado recetas antiguas, las han elaborado e incluso las han comercializado. Proyectos de arqueología experimental han recreado cerveza utilizando recetas de tumbas egipcias, ofreciendo a la gente moderna una muestra literal de la historia. Pero quizás lo más importante es que la cerveza antigua nos recuerda que la civilización no se construyó solo con conquista, piedra o acero. También se construyó en la cocina y la cervecería, por gente común que convirtió el grano y el agua en fuente de vida, economía y cultura. La elaboraban las mujeres, la bebían los trabajadores y la ofrecían a los dioses.